los salmos que yo digo todos los días, ya de memoria. Lo vamos a leer por amor a los nuevecitos. El Salmo 1, todos el Salmo 1. Y voy a hablar hoy de en recta final 76, y el tema se llama Prepárate, prepárate, así se llama el tema. Recta final 76, para que vayan avisando, amados Sajín, hermanos, amadas Sagayot, amadas hermanas. Salmo 1, todos. Amén. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación, en la queila de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Quieres saber qué dice todo el Salmo, con puntos y comas? En este mismo canal está Salmo 1, todo escrito. Yo tengo subrayado Torá, donde dice ley, y ley otra vez, en el verso 2, porque si meditamos en la Torá todo el tiempo, tenemos bendición del abacados, y hacerlo por obra. Y tengo también subrayado todo el verso 3, porque todo lo que hacemos prospera. Yo le declaré al Eterno, porque así está escrito aquí, que donde toquen mis manos sea bendito, y donde yo pise santifique el lugar. Y es así si estamos consagrados desde la cabeza hasta los pies, en espíritu, en alma y en cuerpo. Entro de lleno a recta final 76, el tema se llama Prepárate. Mucha atención, nadie se distraiga, nadie. Pablo, Rav Shaul, enseñó a los tesalonicenses, él les había hablado del natsal, del jarpazo, del arrebato, y eso está descrito en 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 18. En el tema del arrebatamiento, que lo correcto es natsal, pusimos arrebatamiento porque esa palabra es la más conocida. Natsal dirían, ¿qué es eso? Es una palabra hebrea. Bueno, entonces, en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18 describe el natsal. Pero, atención, surgieron muchas dudas de los tesalonicenses por falsos maestros, falsos profetas, indirectamente por cartas que les hicieron llegar como si fueran de Pablo o de alguno de los discípulos de Pablo, de que ya estaban en la gran tribulación y que por lo tanto el natsal ya había sucedido. Entonces, en 1 Tesalonicenses Pablo les explica el natsal. Y ya en la segunda carta a los tesalonicenses, ya no estaba en Tesalónica. Ahí les escribe una carta, no sé si me doy a entender. Y ustedes dirán, bueno, por lo tanto, primera carta de Tesalonicenses, sí, explico, les dio la instrucción directa y después escribió la carta, la primera. Ya en la segunda carta no estaba con ellos directamente, sino que les escribió una carta, ¿sí me doy a entender? Y entonces empezaron a estar inquietos los tesalonicenses porque dijeron, ya nos perdimos el natsal, ya estamos en la gran tribulación, pero ¿quién les dijo? Falsos maestros, falsos profetas. Tienes que tener cuidado en eso. Mira, cuando una persona te diga, yo me llamo Rodolfo X, etcétera, etcétera, de sus apellidos, y te vayas a tener contacto con él de una manera mayor, por algún trabajo o algo, pídele su identificación. No, porque muchas personas se hacen pasar por otras. Tengan cuidado con eso, amados hermanos, amadas hermanas. Bueno, entonces, aquí la cuestión es que esto que voy a ministrar hoy en recta final 76 te hará pensar, te hará meditar, porque si todavía tienes dudas, que sí realmente hay un rescate. Y hay, un natsal, un arrebato. Ahora, el tema va a ser, vamos a 2 Tesalonicenses, por favor. 2 Tesalonicenses, vamos para allá. Y el capítulo 2. El capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver desde el verso 1. Y aquí hay algo que de una manera, yo también lo confieso, habíamos entendido mal
por las malas traducciones de las Biblias, pero cuando el Eterno permite que vayamos estudiando cada día más a fondo y nos vayamos al griego o al hebreo, según sea el caso, encontramos unas diferencias tremendas. ¿Ya tienen 2 Tesalonicenses capítulo 2? Eso es. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yahshua Mashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, del Adón, está cerca. Ahí puedes ponerle gran tribulación y la ira. Tribulación, gran tribulación y la ira, sobre todo la gran tribulación, porque tribulación ya estamos pasando en muchos hermanos en varios países. Yo no puedo hablar muchas cosas aquí, pero en muchos países están sufriendo ya por X situación, ya hay tribulación, pero gran tribulación todavía no. Los sellos todavía no han sido desatados. Aunque Apocalipsis no lleva un orden cronológico, vean, lo vuelvo a repetir por no sé cuántas veces, el espíritu de la bestia ya está operando fuertemente. Entonces dice el verso 3, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá. Y entonces ahí es donde le habíamos malentendido, no vendrá ¿quién? Yahshua, el antimashiach, el día de la ira. En el original griego apunta claramente que se refiere al día de la ira, o sea, la gran tribulación. El día de la ira no es solamente un día de 24 horas, Yom es ciclo en hebreo, y significa un número determinado de tiempo. Entonces, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, pueden poner esto, se los voy a dictar, anótelo. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Eso dice el original griego. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor, o sea, la tribulación, ha llegado. Ahora, otra versión que también se apega mucho al original griego, dice, escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Se los repito, otra versión dice, pero muy apegado a lo que dice el griego original, escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Eso es lo que dice el original griego, porque esta carta no fue escrita en hebreo. Entonces, en la mayoría de las Biblias, como que no se entiende a qué se refiere, porque no vendrá quién, repito, Yahshua, el antimashiach, que Yahshua Mashiach le reprenda, o el día del Señor. Ahora sabemos que es el día del Señor, hermanos, y nuestra esperanza se abre aún más. En otra versión que se asemeja mucho también al griego, dice, porque no vendrá el día del Señor hasta que primero venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Viene siendo la misma idea en las tres. Ahora, veamos que ya había corrido como chisme, por así decirlo, pero aquí, pues sí, puso en tela de juicio las palabras de Pablo. Veamos cómo ya había corrido el error. Vamos a 2 de Timoteo, busquen 2 de Timoteo, en el capítulo 2, y en el verso 17 y 18. Ahí adelantito, 2 de Timoteo, versos 17 y 18. Dice así, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, cuando menos eran dos. Vean el 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos dos eran responsables de esas supuestas cartas, o cuando menos, mínimo estos dos, o llegaron a decir, miren, ya sucedió la resurrección. Lógico, ellos entendieron la resurrección y el rescate de los vivos, porque eso lo habló Pablo con ellos directamente cuando estuvo con ellos. Bueno, ahora,
donde dice aquí, vamos otra vez a 2 de Timoteo. ¿Sí anotaron 2 de Timoteo? Sí. Bueno, ahora en 2 de Tesalonicenses volvemos. Todo el tiempo dice aquí, por ejemplo, en el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene? ¿Qué lo detiene? No es la iglesia cristiana, tampoco somos los mesiánicos, no. En la Biblia habla en el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 1, que el Malach Mijael de alguna manera va a ser removido, porque él es el que hace la guerra, el ángel Mijael es lo correcto, la guerra contra los demonios. Pues está Mijael y su ejército, que es de Yahweh Sebaot. Por eso al ratito vamos a cantar Soldado de Yahshua, aleluya. Y entonces él va a ser removido, entonces caiga Satán. No falta nada, hermanos. Si miren cómo están cayendo ya las potestades, por eso tantos meteoritos que se ven, no son tanto meteoritos físicos, sino son demonios que están cayendo. Y los que no se ven, imagínense, ¿cuántos ya cayeron? Todo el tiempo, entonces dice, lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, que el antimashiach. Repito, el espíritu del antimashiach está operando fuertemente, pero ahora va a salir. Recuerden las ministraciones anteriores. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a la vez se ha quitado de en medio. Todo apunta al Malach Mijael, al ángel, al Malach Mijael. Bueno, donde diga así, por ejemplo, el 8, y entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua HaMashiach, sino que se complacieron en la injusticia. Subrayen o pónganle ahí del verso 12 abajo, donde termina el verso 12, una raya con rojo, así. Ahorita les voy a explicar por qué. Todo el tiempo en el griego original dice el hijo, en lugar de decir el hijo de perdición, dice el hijo de la violación de la Torá. Todo el tiempo lo dice. Anótenlo, es importante. El hijo de la violación de la Torá. Bueno, ahora, ¿qué esperaban los tesalonicenses con el mensaje de Pablo? ¿Esperanza o que les cayera la gran tribulación encima? Esperanza. Vean ustedes en 1 Tesalonicenses, ya lo vimos, 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10, toma un poco de agua, toda Gabá Mishumá en Yahshua HaMashiach. Maen quiere decir agua, toda Gabá, muchas gracias, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Demos gracias por todo. Cuando vayas a tomar una limonada, eso no lo te tomes así nada más. Da gracias por todo, ¿sí? Amados preciosos, preciosos del eterno Yahshua. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Subrayen bien con rojo, quien nos libra de la ira venidera. Recuerden, gran tribulación e ira se considera lo mismo. Aunque las copas de la ira son hasta el último, dime qué significan las trompetas sino ira. ¿Sí? Ya lo expliqué. Tribulación es el enemigo persiguiendo a los creyentes de ahora, antes de que aparezca físicamente como tal. Y eso es tribulación. Gran tribulación y la ira es la ira de Yahweh derramándose sobre esta tierra. ¿Cómo se va a derramar sobre los hijos? Abraham dijo, ¿castigarás al justo con el impío? Bueno, ahora, 1 Tesalonicenses 5:9. Ya lo tienen. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yahshua Mashiach. No se está refiriendo a irse al infierno, no, sino a la ira, a la tribulación. Bueno, entonces, 1 Tesalonicenses 1:10 y esta cita 5:9
Se refiere al día del Señor. Anótalo tal cual, por favor. Allí en tu misma Biblia, día del Señor. Ahora vamos a 1 Corintios, amados Sajín. Vamos a 1 Corintios. Bendito es el abacados. 1 Corintios capítulo 15 y verso 52. Y es que falta poco para, unas semanas, para que iniciemos el mes sexto. Por eso estoy diciendo esto con anticipación. ¿Sí? 1 Tesalonicenses 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, al final shofar. ¿Cuál es ese? Ya lo expliqué, pero por amor a los nuevecitos, o a los nuevecitos conectados apenas. Desde el primer día del sexto mes, en Rosh Hodesh, el primero del mes, cabeza de mes, hasta Yom Kippur, pero hasta Yom Kippur es el perdón, pero hasta Yom Teruah significa la final trompeta, es decir, la final trompeta es en Yom Teruah, porque por eso ya estudiamos, y lo vamos a repasar aunque sea un poquito después, la fiesta de las trompetas, ¿sí? Bueno, entonces la idea es esta, desde el primero de Elul, del sexto mes, hasta el primero de Tisri, es la última trompeta. A esa trompeta se refiere y ahorita voy a hacer varias aclaraciones. Busquemos 1 de Pedro, hermanos, vamos a ver varias citas. 1 de Pedro 1:18. 1 de Pedro 1:18. ¿Sí? Bueno, siempre recordemos que Yahshua pagó por nosotros. La salvación no se gana, es un regalo, es una dádiva. 1 de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la grande y preciosa de Yahshua Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, eso nos debe quedar bien, pero bien claro. Ahora, permítanme llevarlos ahora a Juan 3:29, porque muchas veces en la religión, no muchas veces en las religiones, les enseñan que pueden ser salvos según las obras, que si se portan muy bien, o que si besan mucho una medallita, imagínense, qué tremendo, más contaminada que el diablo, es pues tanta saliva, imagínense. Juan 3:29, Juan 3:29, ¿sí? Bueno, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es decir, lo que quiere el Eterno es casarse. Ya lo vimos en el tema del Natsal, el arrebatamiento. Se casa con Israel. Bueno, hay que injertarse a Israel. Ahora, Noé fue guardado en el arca y su familia. Y fueron los únicos, 8 personas. Lot fue guardado. Entonces, el Eterno guardó a su pueblo, y nuestro pueblo Israel, de la muerte. No tocó a los primogénitos cuando estaban en Egipto. En Egipto había tinieblas espesas que no se podían ni ver, nadie se movió por 3 días. Y en la tierra de Gosén, donde estaban todos nuestros padres israelitas, había luz física. Recordemos siempre Mateo 25, mantén tu lámpara encendida. Ahora, volviendo a 2 de Timoteo 2:18, donde ya estos Himeneo y Fileto, cuando menos esos dos, ya habían dicho, bueno, pues ya sucedió la resurrección. Entonces, nosotros debemos de pensar, porque tenemos raciocinio, eso está en Romanos 12, verso 1, es como si Pablo hubiera aceptado, que no lo aceptó, lógico, era una falsa doctrina. Bueno, miren, me equivoqué, ya estamos en la gran tribulación, y lo que yo les dije, que la ira no iba a venir sobre ustedes, pues va a caer sobre nuestra cabeza, y no nos hemos ido, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estoy hablando de un atzal, un arrebato netamente bíblico, judío, hebreo, ¿sí? Como lo marca la Tanaj. Él sabía, Pablo, primero necesitaría suceder el Natsal. Y segundo, el día del Señor.
Sí, ya lo vimos en 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Esas son promesas del Eterno. Entonces nosotros nos tenemos que tomar de las promesas del Eterno. Ahora, Pablo está presentando a la Keilah. Recuerden que es Keilah, gente que guarda Torah, que está en todos los pactos, guarda el Shabbat, está circuncidado en el corazón y en la carne, come kosher, recta final 38, lo pueden ver, o sea, no comemos cerdo, mariscos, etc. Entonces, es una novia ataviada para su marido, la estaba preparando Pablo, inclusive entre los gentiles, porque eso lo dije en el tema de Natsal, el Eterno no hace excepción de personas. Vamos a Efesios, pero tienen que estar injertados en Israel. Anoten estas citas para los nuevecitos, números 15, 16. Una sola Torah, una sola ley, tendrá el natural y el extranjero que mora con vosotros. Y si entonces vamos a morar con Yahshua, pues cómo no tenemos que injertarnos en Israel. Sí, ahora, ese es números 15, 16. Y luego en Éxodo 12, 48, ningún incircunciso tomará de Pesaj. Sí, bueno, eso lo vamos a ir ministrando por amor a los nuevecitos. Hay mucho más que repasar. Efesios 5. Y ahorita voy a decir cosas que no he mencionado en otros temas. Efesios 5, 27. Podemos empezar desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yahshua amó a la Keilah y se entregó a sí mismo por ella. Por eso dije en el tema de Pesaj, que no fue un asesinato. Yahshua dio su vida por nosotros. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, por la palabra. Recuerde que la Torah es palabra, es agua. Luego el 27. A fin de presentársela a sí mismo, una Keilah gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y por eso nos viste de lino puro, fino, blanco y resplandeciente para las bodas del Cordero. ¿Quiénes se vestían así? Ya lo dije en los temas pasados, los Kohanim, mal traducido como sacerdotes. Sacerdotes de Yahweh, Kohanim de Yahweh. ¿Sí? Me doy a entender claramente. Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses, por favor. Esos temas son de profecía, porque Pablo precisamente está profetizando acá, pero no porque se le ocurriera a él decir una cosa así, no. Todos los profetas profetizaron lo que el Ruach HaKodesh les dictó a su espíritu. 1 Tesalonicenses 4:15. Por eso tú tienes que tener en cuenta este verso, porque viene por palabra de Yahshua. ¿Cuándo se la dijo? Si él no lo conoció personalmente, cuando él fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí? Oyó cosas, misterios. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón. Y esto lo recalqué mucho en el tema de Yahshua protege a los suyos. Para los que no han visto el video, véanlo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, tú dirás, bueno, por aquí parece la palabra venida, o sea, al final, ahorita vamos a aclarar eso también. Vamos a Romanos, por favor, 8:11. Vamos para allá, por favor, 8:11 de Romanos. Esto ya lo ministré también. Perdón que no se me entienda muy claro a veces por la voz ronca que tengo. No me dio el bicho ni nada de eso. No, simplemente que fui operado, se me puso una sonda por la nariz. La tuve casi un mes. Y entonces eso me provocó una sinusitis. Y por eso quedé con esta voz así. Pero bueno, primeramente el Eterno, ya me estoy tratando, pero primeramente el Eterno me vuelve a la voz normal. Yo quiero cantarle ya al Eterno. Aleluya. ¿Saben qué? Les platico algo. Esta madrugada tuve un sueño muy hermoso, muy bonito. Soñé que yo tomaba la Torah como en Carlos Jodes y en las fiestas y gritaba yo, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, pero con mi voz normal. Y entonces prolongaba yo el grito. Eso sueño. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, Romanos 8:11 dice,
Y si el Ruach HaKodesh de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Yahshua HaMashiach vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Ruach HaKodesh que mora en vosotros. Eso es para los que mueran, pero todo más para los vivos, por su inmensa compasión Él los llevará. Ahora, mucha atención, tú digas, pero no, esto ya lo habéis ministrado, permíteme un momentito. Vas a ver cómo vas a notar citas que van a recalcar la fe en el Natsal. Miren, Pablo recalca que era una orden dada por Yahshua, no porque se le ocurrió. Por eso te dije que subrayaras 1 Tesalonicenses 4:15. Si vino entonces, porque estoy haciéndolo así de seguridad, la palabra por orden de Yahshua, entonces tiene autoridad esa palabra. El origen de esta profecía no es de Pablo, ni de la iglesia fulana, perengana, no, es de Yahshua HaMashiach. El origen de la profecía es, Yahshua HaMashiach mismo. Por lo tanto, prepárate, por eso el tema le titulé así, para recibir una importante verdad, hoy, no con los temas pasados, hoy más. Pablo quería darles a entender a los tesalonicenses que nadie estaba en desventaja, ni los vivos ni los muertos, ni los muertos ni los vivos, no sé si me doy a entender. O sea, ni los que murieron primero tendrían preferencia. En cuanto a la resurrección, sí, en cuanto al orden, pero no que los vivos quedaremos aquí para la tribulación, porque ya lo ministré en la primera resurrección, descrita en Apocalipsis 20, solo resucitan decapitados, y la Keilah como un todo, ya lo ministré eso. Entonces, nadie estaba en desventaja, ni los que murieron, ni los que vivimos. Podríamos pensar también con lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, podemos pensar, yo no lo pienso, pero alguien podría pensar que Pablo se equivocó, que él inclusive se incluyó en el grupo de los vivos que iban a ser arrebatados y que pensaba que Yahshua HaMashiach regresaría en su tiempo. No, no. El que es llamado por el Eterno para ministrar la palabra, ora hasta el último por él. Siempre una hora, o al menos yo lo voy a decir así tal cual, como hijo y siervo del Eterno. Siempre oro por todos ustedes primero y al final por mí. Y tú dirás, ay, qué santo es, que tenemos que estar apartados, pero me refiero, no para venirte a presumir que soy muy santo, no. Es que eso lo tenemos ya desde antes de que se fundara el mundo. Entonces Pablo no se equivocó. Se pone como ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, de toda la Keilah, de todos los tiempos. Yahshua HaMashiach en el Natsal lo hará personalmente. Atención, no mandará a sus ángeles, aunque sus ángeles están presentes inclusive aquí mismo, ahorita y allá. Será el Ruach HaKodesh de Yahshua. Nótese la autoridad con que fue dado y la urgencia con que fue dado el mensaje. Sucederá en una fiesta de Yom Teruah. ¿Sucederá acaso en este 2022? No lo sabemos. Nunca hay que poner fecha. Ahora, la pregunta que muchos hermanos y hermanas me han hecho a través de sus escritos, de sus audios, Roe, ¿el Natsal se oirá? ¿No se oirá? ¿Será silencioso? ¿Cómo será? Ya se grabaron varios audios como Ladrón en la Noche. Eso tiene una explicación especial, vean esos audios. Si no me voy a extender mucho. Pero les digo que no será en silencio. ¿Cómo lo sé? Vamos a Hechos. A ver, Hechos 9. Hechos 9. No es como te lo han enseñado mal, no. Vamos a aprender hebreamente, judíamente, para que se entienda, ¿verdad? Por amor a los nuevecitos. Hechos 9,
7. Y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Cómo ves? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con autoridad, a eso se refiere, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Entonces, y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Subrayan, yo lo tengo ya subrayadísimo, pero otra vez no le queda mal. Oyendo a la verdad la voz. ¡Aleluya! Ahora, los soldados que iban con Pablo, ¿entendieron? No entendieron nada. Eso va a suceder con el mundo. Y luego con tanto engaño que hay ovnis y que los alienígenas y que... pero estamos rodeados de gente... Y ahí Sheidim, claro que sí. Demonios, ya se les reprenda. Ahora vamos ahí en Hechos 22, ya nos está dando también su testimonio. Hechos 22, verso 9. Curiosamente ese mismo verso. Sí, ya, búsquenlo, hermanos. Estas citas búsquenlas. Hechos, no te quedes así, esperando. No, anota, ve la Biblia. Si no, no vas a aprender. Sí, se los digo con todo amor, pero con toda autoridad. Porque te amo, te exijo. Hechos 22, 9. Y los que estaban conmigo, está narrando Pablo, Shaul, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¡Aleluya! Subrayen eso, hermanos preciosos. Sí, pero no entendieron la voz. Oyeron algo, pero no entendieron. Es como cuando en una reunión hay mucha gente y se oye el susurro de las demás personas. Estamos oyendo, pero no escuchamos. Es muy diferente. Escuchar es entender. Por eso dice, Shema Israel, escucha Israel. No dice, oye Israel, escucha Shema, escucha Israel. Es la gran diferencia entre oír y escuchar. ¿Cómo ven? Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Bendito es el nombre de Yahweh. Sus compañeros escucharon el sonido de una voz. Es decir, en pocas palabras, a ver, entendamos esto. No fue un mensaje al Espíritu. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le habló a su espíritu, porque si no los otros no hubieran escuchado nada, sino que fue audible para los demás, pero no escucharon, no entendieron. Aquí está. ¿Te gozas? Bueno, entonces escucharon sus compañeros el sonido de la voz, pero no escucharon palabras articuladas. Escucharon un sonido, o oyeron más bien un sonido, pero no entendieron su significado, no entendieron nada. El mundo, hermanos preciosos, hermanos, prepárate. El mundo escuchará ese sonido, su preciosa voz celestial, pero no tener idea de lo que significa ni de lo que está pasando. La gran mayoría, miren, yo apenas me puse a estudiar de Europa, los Países Bajos, etc. Ahí, aunque tienen sus iglesias grandes, sus campanas y sus órganos, esos ceremoniales y demás, la gente no quiere nada con Dios. Lo estoy diciendo tal cual. No quieren nada. No quieren nada. Pues menos con Yahshua. Las iglesias, los domingos de cualquier denominación, Europa, Países Bajos, están prácticamente vacías los domingos, y no quieren nada con Dios, que van a querer con Yahshua, que es el verdadero Elohim, y su Torah. Iglesias, es decir, construcciones de iglesias, las están convirtiendo en prostíbulos. ¿Escuchaste bien? En discotecas, ¿escuchaste bien? En discotecas gays, ¿escuchaste bien? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pero tú sí has querido, y con la verdad. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Bueno, ahora,
Las trompetas en la Biblia, hay dos tipos de trompeta, el shofar, que es cuerno de carnero, el de antílope ese es cabalístico. Y algún día, primeramente, te doy una explicación de todo eso con calma. Pero es el del cuerno de carnero, eso está en Josué y Joshua, no Yahshua, y Joshua. Yahshua es único. Entonces las trompetas daban, por ejemplo, el sonido de guerra, de alarma, o cuando se iba a remover el campamento. Vamos a Números, a la Torá. Esto ya está explicado, ya te sabes las citas de memoria, los que ya tienen tiempo estudiando acá con nosotros. Números 10, verso 9, por ejemplo, 10:9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis el alarma con las trompetas de plata, aquí son de plata, y seréis recordados por Yahweh vuestro Elohim, y seréis salvo de vuestros enemigos. Ahora, vamos a leer el verso 2. Vamos a leer el verso 1. Yahweh habló a Moshe diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra del martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, si el Eterno quiere tocar la trompeta de plata, aleluya, pues Él es un sumo Cohen. Y Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él es soberano. Pero si va a ser con shofar, aleluya. Eso sí no lo especifica ni siquiera en el griego. De 1 Tesalonicenses 4:16-18. Ahora vamos a Levítico. Vamos por favor, Levítico. Levítico quiere decir Vaikra, quiere decir las ordenanzas, digamos, para todo. Y él llamó las ordenanzas para todos los Coanim, los levitas, los descendientes de Leví y descendientes de Aarón. Levítico 23, verso 24. Miren cómo dice el 23. Y habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo. Así lo vamos a hacer. Primeramente el Eterno. Una conmemoración a son de shofarot. Y una 14 convocación. Y es que esto sí está en hebreo original, digamos, no solo se perdió. No se perdió. Por lo tanto, la trompeta de Yahweh remueve al pueblo, lo reúne al pueblo de Israel. Y en las grandes fiestas se toca el shofar y vienen las trompetas de plata. Ahora, por amor a los muy nuevecitos, vamos al Salmo 81. Este salmo se lee en la fiesta de Rosh Hodes, es decir, un par de semanas ya y estaremos en Rosh Hodes para iniciar el mes sexto. Y anoten esto, desde ese día hasta Yom Kippur leemos todos los días el Salmo 27, porque es de pedir ayuda al Eterno que nos rescate. Y el verso 5 viene la respuesta, y por eso lanza la palabra el rey David: porque Yahweh me guardará en el día del mal, me guardará en lo secreto de su morada. ¿Será acaso lo secreto de su morada una caverna aquí o allá? No, ya lo expliqué eso. Las moradas celestiales. Juan 14, verso 1 al 3. Vean, la suma de tu palabra es la verdad. Ahora, en el Salmo 81, miren. Verso 3. Tocar shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y eso te remite ¿a dónde? Números 10:10. ¿Te das cuenta? Ahora, acaba de pasar un conflicto más con la yihad islámica. Y muchos proyectiles cohetes fueron lanzados hacia Israel. Bueno, yo meditaba en esos días esto. El verso 8 de: oye, pueblo mío, y te amonestará Israel, si me oyeres. Verso 9 del Salmo 81. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Yahweh tu Elohim, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y por eso cada Rosh Hodes yo lo leo como con lamento, porque hay que sentir los salmos. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. 12. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos.
13, más lamento. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado en Israel, o sea, en la Torah y los mandamientos. 14, en un momento habré yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Pero eso no sucederá, porque Israel hasta ahorita no quiere nada con la Torah. ¿Y tú? Cantidad de idolatría y de cosas horribles allá. Cábala, marchas gays. Por eso en Apocalipsis dice, Jerusalén, así lo dicen las traducciones, llamada Sodoma, ¿a qué se refiere? Y a Egipto, ¿a qué se refiere? A la idolatría. Entonces todo eso es muy importante. Ahora, pongan mucha atención. Si aquí en Rosh Hodesh se toca, aquí está explicado que tenemos que tocar la trompeta, se toca en un Rosh Hodesh, cuanto más para la boda, que es para reunir al pueblo. ¿Sí? La final trompeta, ya lo dije primero, que Corintios 15:52, será un Yom Teruah. Repito para los que no entendieron. Empieza el mes sexto en un par de semanas. Y el amado Roy Luis nos va a dar una plática recordando todas las fiestas para que se gocen. Todos, yo la voy a ver también. Todos nos vamos a gozar. Y entonces, al final, hasta Yom Teruah, la fiesta el primero de Tisri, el séptimo mes, entonces es la última trompeta. A eso se refiere, no la del ángel, ya lo expliqué. Entonces, es ahí donde sucederá, no me refiero a este año, no sabemos, el harpazo, el natsal, muchos toques, porque es alarma. Alarma. Viene la guerra, o sea, viene una guerra muy fuerte, me refiero a la ira del Eterno, la gran tribulación. Entonces, la novia no va a salir a la guerra, ni va a ser apedreada por los malvados, no, será guardada. Entra a tus aposentos, pueblo mío, escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Recuerden, los profetas profetizaron para su tiempo y para este tiempo, hermanos. Ahora, Apocalipsis 11, vamos para allá por amor a los nuevecitos y todos vamos para allá, aunque ya sepas mucho, y yo digo, eso ya me lo sé de memoria, qué bueno, te felicito, pero vamos para allá, 11:15 de Apocalipsis. El séptimo ángel, Malach, tocó el shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de Yahshua, HaMashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, a ver, aquí vamos a ver otra diferencia. La última trompeta aquí es la del ángel. En Mateo 24, vamos para allá, por amor a los nuevecitos. Mateo 24. Busquen Mateo 24, verso 31. Mateo 24, verso 31. Dice, ¿ya lo tienen? Y enviará sus ángeles. Aquí no es que el Ruach HaKodesh tome. Él va a mirar y enviará sus malajim con gran voz de shofar y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Grábate ese verso porque en breve voy a ministrar otras cosas. Entonces, Apocalipsis 11:15 es para juicio, la del ángel. Apocalipsis 24, a Mateo 24:31 es llamar a los escogidos de los cuatro puntos de la tierra vivos. Los muertos en sí no están dormidos, sino están presentes en el Señor, porque si vienes de una iglesia X o Z de diversas, de las 20 y tantas mil denominaciones que al menos hay aquí en México, ya son más, ya llegan como a 40,000 denominaciones diferentes. Cada quien tiene su doctrina y sus propios libros, imagínense. Necesitamos un libro, la Torah nada más. Entonces les dicen una cosa, que los muertos están aquí, que los muertos están allá. No, los muertos no están dormidos, sino están presentes en Yahshua. Vamos a 2 de Corintios.
Vamos para allá, amados, aquí. Segunda de Corintios, vamos para allá. Segunda de Corintios 5, 8. Para que tú lo entiendas bien, yo puedo cometer un lapsus, un error, y lo rectifico rápido. Pero para que se lo entienda bien, ve los 5 temas del Natsal, arrebato, son más de 5 horas. Ahí explico con más lujo de detalle, puntos y comas, con muchísimas citas de la Biblia, para que los que les guste estudiar. O revisen también el tema de hace unas semanas, desde arrebatamiento, ministerio de Apocalipsis 5, Apocalipsis 4, Apocalipsis 1, el lugar secreto, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios 5, verso 8. ¿Sí? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, no están dormidos. Por eso ya Rab Shaul, Pablo decía, me conviene estar con Yahshua. No dijo, me voy a dormir. Cuando se dice en la Torah, dormirás con tus padres, o en el libro de los Reyes y Crónicas, dormirás con tus padres, se refiere a una manera simbólica. Sí, pero los salvos ya estaban no durmiendo, sino en el seno de Abraham, porque todavía no venía Yahshua. Eso ya lo expliqué en varios audios. Entonces la palabra harpazo aparece en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. La palabra parousia aparece en Mateo 24, 31. Y son 2 toques, son 2 cosas diferentes y 2 toques de shofar diferentes. El primero es teruá o truá, ta 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 ta. El de Mateo 24, 31 es un toque largo, tequía gadol, ta, ¿sí? Dando a entender el Eterno claramente, no simbólicamente, sino claramente. Tuve misericordia, 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 compasión, compasión, rajem, compasión en hebreo, y no te arrepentiste. Y harpazo es sacar a la fuerza, tomar, agarrar, llevar lo que es suyo, llevar con fuerza. Es muy diferente a Mateo 24, 31, el griego original. Pablo habló directo, no figuró. Es un lenguaje bastante claro, por lo tanto hay certeza en ello. ¿Cuándo sucederá? Solo Yeshua Mesías lo sabe. Ahora, mucha atención, escuchen, escuchen. Los creyentes de esa época, ¿qué dije? Exacto. Los creyentes de esa época creían en el regreso de Yahshua y no en experimentar la ira. ¿Qué les enseñó Pablo? Creer que Yahshua vendría por ellos, no en experimentar la ira. ¿Dónde lo vimos? 1 Tesalonicenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 5:9. Ya está explicado. Pablo no dijo que los muertos estaban en ventaja con los vivos, repito, como si dijera que los muertos no experimentarían la gran tribulación y los vivos sí. No dijo eso. Ahora escuchen. Vamos otra vez donde partimos en 2 Tesalonicenses, amados, y con esto les va a quedar un poquito más claro. 2 Tesalonicenses, sí, es decir, en la parousia, Mateo 24, 31, es la primera resurrección, y resucitan solamente decapitados, ¿de acuerdo? Está en Apocalipsis 20. Bueno, 2 Tesalonicenses 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, déjenme tomar un poquito de agua, y en el verso 12 al final pusiste una raya, ¿sí o no? Bueno, ahorita te explico. Miren, aquí está hablando antes del hijo de perdición, el violador de la ley, de la Torah. ¿No estarás tú ahí guardando el domingo, fiestas paganas? Guarda el Shabbat, es una delicia. Yo te invitamos de parte de los hermanos de Gozo y Paz, local y mundial. Bueno, pues es una raya. Vean la diferencia, del verso 13 en adelante es otra cosa. Es como si estuviera hablando, va a venir esto, esto y esto y esto. Pero ustedes, hermanos, miren cómo dice, y está en original griego igual, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Elohim respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, el Adón, de que Elohim os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Ruach y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro anuncio, la Besorá, las buenas nuevas de salvación. Tú lo conociste como Evangelio,
para alcanzar la gloria de nuestro don Yahshua Mashiach. Así que hermanos, entonces el verso 3 es, pero ustedes son otra cosa, porque ustedes guardan Torah y han creído en Yahshua, porque eso enseñó Pablo, Torah, no enseñó otra cosa, la ley de Dios para los nuevecitos, la ley de Yahweh, la Torah. Entonces vean cómo dice el verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. ¿Cuál doctrina? De que somos sacados del planeta antes de que esto truene. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ya recordamos el inicio de esta administración. Les habían dado a entender que iban a hacer esto y el otro, y aquí y allá, ¿sí? Que ya había sucedido la resurrección, imagínense. 16. Y el mismo Yahshua Mashiach, Señor nuestro y Elohim, nuestro Abba, el cual nos amó y nos dio consolación, subrayen eso, eterna y buena esperanza por gracia, consolación y esperanza. 17. Conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Lo voy a parafrasear. ¿Qué le está diciendo? Pero ustedes, hermanos, son otra cosa. Ustedes, por Yahshua Mashiach, nuestro Abacadosh, tienen consolación y buena esperanza, como se los dije, lo voy a decir así, porque no había versos ni capítulos. En 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 1:10, que ustedes serán salvos de la ira. Y se los repetí en el 5:9. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero ustedes, nosotros somos otra cosa. Ahora, analicemos muy bien. Consuelo. Mientras que los perseguidores de Israel vendrá juicio. Escuchen muy bien. Estar siempre con Yahshua HaMashiach, desde ahora, y para estar con él siempre. Si Pablo, mucha atención, si Pablo, Rav Shaul, supiera que la Keilah, la novia, pasaría por la gran tribulación, les hubiera advertido. Porque no mostraba verdad, no mentiras. Repito, si Pablo supiera que la Keilah, o sea, la novia de Yahshua, pasaría por la gran tribulación y la ira, les hubiera advertido. Les hubiera advertido, prepárense porque van a recibir asteroides del cielo y vienen terremotazos y se va a incendiar casi todo el planeta. Eso lo dice Apocalipsis y lo vamos a estudiar. Entonces, si él se los hubiera dicho, pero en lugar de eso les dice, pero ustedes son otra cosa, no pasarán la ira, son salvos de la ira, tienen consuelo, tienen esperanza. Bueno, entonces aquí en estos últimos versos de 2 Tesalonicenses, tanto el verso 15 como el verso 16, en el capítulo 2, significa dar consuelo, esperanza, aliento, aumentar la fe. Y eso, hermanos, nos alienta que Yahshua viene por nosotros. Y repito, no es miedo al morir. No es miedo al morir. No. Atención. Si fuera que recibiéramos juicio, ¿dónde quedaría el consuelo? ¿Dónde quedaría el alentaos los unos a los otros? ¿Dónde quedaría la esperanza? ¿Dónde? ¿Verdad? Escuchen muy bien. Consolar a alguien que va a recibir el juicio sobre su cabeza, pues eso no es consuelo. Es una mentira, sería una mentira del diablo. Pero Pablo no ministró mentiras del diablo. Por orden del Eterno, por palabra del Adón. ¿Quién pudiera sentir consuelo con decirle, mira, vas a pasar la ira? Sí. Ahora, pero ese día no vendrá hasta que venga primero la apostasía. Los tesalonicenses, y voy terminando, estaban muy preocupados de que se hubieran perdido el Natsal y pensaban que ya estaban en la gran tribulación. Eso es lo que estaban pensando ellos.
Y cuando dice hijo de perdición, que es violador de la Torá, atención, atención. Cuando dice violador de la Torá en el original griego, que quiere decir hijo de perdición, es, atención, destrucción, pérdida total del bienestar, anótalo, destrucción, pérdida total de bienestar. Y eso es lo opuesto al consuelo, sí, al consuelo, a la esperanza. Pablo estuvo 3 Shabbatot con los tesalonicenses. ¿Cómo sé eso? ¿Dónde lo leyó, Roe? No estoy inventando. No, es que hay que leer más Biblia y ver menos el celular. Y yo sí veo el celular, pero para estar ministrando Torah a los hermanos y demás. Hechos 17. ¿Ya lo tienen? Hechos 17. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Siempre iba hacia allá. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de Shabbat, 3 días de reposo, discutió con ellos. Pero miren qué bonito, siempre hay fruto, hermanos, siempre. Eso dice la Tanaj. 4. Y algunos de ellos, de los judíos, no gentiles, de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¡Aleluya! Fue un varón que tuvo mucho fruto. Ahora, en 8 días, Be'ezrat Hashem Yahweh, primeramente el nombre de Yahweh, voy a ministrarles otro tema de profecía y nos vamos a ir ya hacia otras cosas. Ya no podemos seguir hablando todo el tiempo del lanzar. Nos vamos a ir hacia otra. Pero esto yo espero que te haya aclarado muchas dudas. Ahora vamos, atención, a cantarle al Eterno. Vamos a darle gracias al Eterno primero por la administración. Pongan sus manitas así. Padre Eterno, toda Gabá, porque tu palabra, gracias a tu bendito Ruach HaKodesh, nos aclara todas las cosas. Ahora tenemos esperanza, consolación, que tú vienes por nosotros antes de que se suelte todo lo peor.